Nada es tan mortificante. Exhibimos nuestras riquezas y escondemos nuestra pobreza porque la humanidad está dispuesta a simpatizar más completamente con nuestra dicha que con nuestra tristeza. Nada es tan mortificante como vernos forzados a exponer a la vista del público nuestras angustias, y sentir que, aunque nuestra situación está ante los ojos de toda la humanidad, ningún mortal es capaz de imaginarse ni la mitad de lo que sufrimos. Adam Smith. Durante la primera mitad de su vida, prácticamente todo en la vida de Katharine Graham fluyó bastante bien. Su padre, Eugene Mayer, era un genio financiero que hizo su fortuna en el mercado accionario. Su madre era una celebridad bellísima y brillante. De niña, Katharine tuvo todo lo mejor, las mejores escuelas, los mejores maestros, las mejores casas y criados que hacían todo. En 1933 su padre compró The Washington Post, un importante pero emproblemado periódico que él empezó a rescatar. Al ser la única hija que expresó interés en el periódico, Katharine lo heredó y más tarde se lo entregó a su esposo, Philip Graham, un hombre también brillante. Katharine no es otra Howard Hughes que derrochó su fortuna familiar. No fue otra niña rica que decidió tomar el camino fácil porque podía hacerlo. Sin embargo, sí tuvo una vida llena de comodidades, de eso no hay duda. En sus propias palabras, ella vivía feliz siendo la cola de la cometa de su esposo y de su padre. Luego, la vida dio un giro. El comportamiento de Phil empezó a volverse cada vez más errático. Bebía mucho, comenzó a tener amoríos, tomaba decisiones empresariales imprudentes y compraba cosas que no podía pagar. Solía humillar a su esposa enfrente de casi toda la gente que conocían. Problemas de gente rica, no es verdad. Resulta que Phil sufrió un severo ataque nervioso y, cuando ella se dedicó a cuidarlo durante la recuperación, él se suicidó con un rifle de cacería mientras ella dormía la siesta en el cuarto vecino. En 1963, a los 46 años, con 3 hijos y sin ninguna experiencia laboral, Katharine se vio forzada a asumir la dirección de la Washington Post Company, una empresa gigantesca con miles de empleados. No tenía ninguna preparación y era una mujer tímida e ingenua. Aunque trágico, de ninguna manera se puede decir que esto fuera un cataclismo. Seguía siendo rica, blanca y llena de privilegios, aunque nunca pensó que esto fuera lo que le esperaba en la vida. Ese es el punto. El fracaso y la adversidad son relativos y únicos para cada uno de nosotros. Casi sin excepción, esto es lo que suele hacer la vida, agarra nuestros planes y los vuelve trizas. A veces en una sola ocasión, a veces en muchas ocasiones. El filósofo y economista George Goodman observó una vez que era como si estuviéramos en un baile maravilloso, en el que la champaña burbujeara en todas las copas y la brisa del verano se llenara de risas. Sabemos que los jinetes negros van a llegar en algún momento y entrarán por las puertas de la terraza buscando venganza y espantando a los sobrevivientes. Quienes se marchen temprano se salvarán, pero el baile es tan espléndido que nadie quiere irse antes de tiempo. Así que todo el mundo pregunta constantemente, ¿qué hora es? Pero ninguno de los relojes tiene manecillas. Goodman estaba hablando de las crisis económicas, aunque también podría estar hablando del lugar en que nos encontramos todos en nuestra vida, y no solo una sino muchas veces. Las cosas van bien. Tal vez aspiramos a alcanzar un gran objetivo. Tal vez estamos, por fin, disfrutando de los frutos de nuestro trabajo. En cierto momento el destino intervendrá. Si el éxito es un acierto del ego que nos embriaga, el fracaso es un golpe al ego que resulta devastador. Esa es la razón por la cual los errores se vuelven grandes caídas con tanta frecuencia y los problemas pequeños pueden volverse grandes reveladores. Si el ego suele ser solo un efecto secundario desagradable de los grandes éxitos, puede ser fatalmente doloroso durante el fracaso. Calificamos estos problemas de muchas formas distintas: sabotaje, injusticia, adversidad, pruebas de la vida, tragedia. No importa la denominación, es una prueba. El asunto no nos gusta y muchos nos dejamos hundir. Otros parecen estar hechos para salir adelante. En cualquier caso, es lo más difícil que tendrá que hacer una persona. Este destino está tan escrito para nosotros como lo estaba hace 5000 años para el joven rey en Gilgamesh. Enfrentará batallas que no conoce. Recorrerá un camino que no conoce. En todo caso, eso fue lo que le ocurrió a Katharine Graham. Resultó que hacerse cargo del periódico fue el primero de una serie de eventos difíciles y dolorosos que se extenderían a lo largo de 2 décadas.
Hablando sobre George Washington, Thomas Paine escribió una vez que hay en algunas mentes una firmeza natural que no se dispara con pequeñeces, pero que, cuando se activa, descubre un gabinete de fortalezas. Catherine parece haber tenido un gabinete similar, pues fue capaz de rehacer su vida totalmente. Cuando se instaló como cabeza del periódico, Catherine descubrió que la junta directiva del diario, de corte muy conservador, era un obstáculo permanente. Sus miembros tenían una actitud constante de superioridad, eran enemigos de los riesgos y habían bloqueado el progreso de la compañía. Catherine entendió que tendría que desarrollar su propia brújula y no depender de otras personas, como siempre lo había hecho. Con el tiempo se hizo evidente que necesitaba un nuevo editor ejecutivo y, contra la recomendación de la Junta, reemplazó al antiguo y popular editor por un joven desconocido. Era suficiente. El siguiente giro no fue tan sencillo. Justo cuando la compañía estaba a punto de entrar a la bolsa de valores, el Post recibió una colección de documentos oficiales robados, y los editores le pidieron publicarlos, a pesar de que existía una orden judicial que impedía la publicación. Catherine consultó con sus abogados. Consultó a la Junta. Todos le aconsejaron que no publicara nada, pues eso podía afectar la oferta pública inicial y comprometer a la compañía en una serie de demandas que durarían años. Sin saber qué hacer, optó por publicar los documentos, una decisión sin precedentes. Poco después, la investigación por parte del periódico de un robo en los cuarteles del Partido Demócrata, apoyada en una fuente anónima, casi produce un rompimiento permanente con la Casa Blanca y la poderosa élite de Washington, también puso en peligro las licencias gubernamentales que el Post necesitaba para operar las estaciones de televisión de las que era dueño. En cierto momento, John Mitchell, un partidario de Richard Nixon que se desempeñaba como fiscal general de los Estados Unidos, dijo que Catherine había llegado tan lejos que sus tetas iban a terminar atrapadas en un gran exprimidor. Otro asistente se jactó de que la Casa Blanca estaba buscando formas de acabar con el periódico. Póngase usted en los zapatos de Catherine. ¿Cómo podemos hacerle el mayor daño al Post?, se preguntaba la oficina más poderosa de la Tierra. Para acabar de completar, el precio de las acciones del Post era menos que bueno. El mercado estaba a la baja. En 1974, un inversionista empezó a comprar acciones de manera agresiva. La junta directiva estaba aterrorizada. Podía ser una toma hostil. Catherine fue enviada a reunirse con el inversionista. El año siguiente el sindicato de impresores de periódicos empezó una huelga perversa y extendida. En cierto momento, los miembros del sindicato usaron camisetas que decían, Phil le disparó al Graham equivocado. A pesar de esas tácticas, o quizás debido a ellas, Catherine decidió combatir la huelga. Los huelguistas contraatacaron. Una mañana, a las 4 de la madrugada, recibió una llamada frenética. El sindicato estaba saboteando la maquinaria de la compañía, habían golpeado a un empleado inocente y luego le prendieron fuego a una de las máquinas de impresión. Por lo general, en situaciones como esta, los competidores se ayudan entre ellos prestándose la maquinaria, pero los competidores del Post se negaron a permitirle el acceso a sus impresoras. La compañía estaba perdiendo cerca de $300,000 al día en publicidad debido a la huelga. Fue entonces cuando un grupo de inversionistas importantes empezaron a vender sus acciones de la Washington Post Company, pues evidentemente habían perdido la fe en el futuro del periódico. Impulsada por el inversionista que había conocido hacía un tiempo, Catherine decidió que su mejor opción era gastar una enorme cantidad de fondos de la compañía volviendo a comprar sus propias acciones en el mercado público, una movida peligrosa que casi nadie hacía en esa época. Había demasiados fracasos e incendios que apagar. Sin embargo, debido a su perseverancia, Catherine pudo desprenderse de muchos de ellos mejor de lo que nadie hubiese podido esperar. Los documentos filtrados que Catherine publicó se conocerían luego como los papeles del Pentágono, y conformaron uno de los informes más importantes en la historia del periodismo. Las hostilidades con la Casa Blanca llevaron a la investigación sobre Watergate que cambió la historia de los Estados Unidos y tumbó a Nixon de la presidencia. Gracias a este reportaje el periódico ganó un premio Pulitzer. El inversionista hostil que Catherine conoció resultó ser un hombre llamado Warren Buffett, que se convertiría en su mentor en el campo de los negocios y en un gran abogado y administrador de la compañía. Sus pequeñas inversiones en la compañía familiar llegarían a valer cientos de millones.
Catherine finalmente venció en las negociaciones con el sindicato. Su principal competencia en Washington, el Star, el mismo que se había negado a ayudarla, cerró de repente y fue adquirido por el Post. La recompra de acciones, que hizo en contra no solo de la sabiduría financiera sino de la opinión del mercado, le produjo a la compañía miles de millones de dólares. Resultó que la larga lucha que soportó, los reiterados fracasos, las crisis, los ataques, todo ello llevaba a algún lado. Si usted hubiese invertido $1 en las acciones del Post cuando entró a la bolsa en 1971, este se habría convertido en $89 cuando Catherine renunció a la dirección en 1993, en comparación con $14 en promedio para esa industria y $5 para las 500 empresas de S&P. Esto convierte a Catherine Graham no solo en una de las directoras ejecutivas más exitosas de su generación, y en la primera en dirigir una compañía que hace parte de las 500 de Fortune, sino en uno de los mejores directores ejecutivos de la historia, independientemente de su género, y punto. Para alguien que había nacido con una cuchara de plata en su boca, la primera década y media fue lo que se llamaría un bautizo de fuego. Catherine enfrentó una dificultad tras otra, problemas que no estaba preparada para manejar, o por lo menos eso parecía. Hubo momentos en los que probablemente sintió que debería haber vendido el maldito diario y disfrutar de la enorme fortuna. Ella no causó el suicidio de su marido, pero debido a él tuvo que